19:23 teníamos nuestro disparador, por decirlo de alguna manera, con algunos de los temas que vamos a abordar desde distintos puntos de vista, más que nunca el día de hoy, porque tenemos gente de distintas áreas para analizar un poco cada una de esas áreas, pero también un poco en conjunto. Exactamente. Queremos saludarlos ya a cada uno de ellos. Estamos aquí con los invitados que nos visitaron aquí en piso. Están Canova, economista, también Camilo Filártiga, él es politólogo, y el doctor Robert Núñez, intensivista, que nos acompañan presencialmente, Diego. Pero sí, también tenemos a alguien vía Zoom. Asimismo, Alcira Sosa del MEC, ya también para arrancar hablando de educación, un poco de las perspectivas que tenemos para el año lectivo que arranca el 20 de febrero. Ya, perdón a los chicos que metemos ya el tema de inicio de clase. Todavía no le dejaste disfrutar las vacaciones. 20 de febrero, chicos, no hay tu tía. Así que prepárense porque es pronto. ¿Qué tal, Alcira? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Ahí vamos a corregir un poquito el audio con la viceministra. Buenas noches. Buenas noches, Fernanda, a los invitados que están presentes allí también. Gracias por atendernos, por estar con nosotros por esta vía, para preguntar un poquitito qué año nos espera a nivel de educación, por lo menos en términos generales. Bueno, creo que también es importante mirar un poco lo que ha sido este año 2022, que fue desafiante en otros sentidos. Después de 2 años de pandemia, nosotros particularmente tuvimos casi año y medio en modalidad a distancia de la mayoría de nuestros estudiantes. Entonces este retorno al 100% de presencialidad fue desafiante para los chicos, para los docentes y las familias, porque implicó ir adecuándonos a nuevos procesos y sobre todo ir ajustando, porque tenemos que ser conscientes de que se dieron pérdidas de aprendizajes. Así que con vistas ya al 2023 estamos trabajando en distintos aspectos que nos permitan continuar con este proceso para recuperar esas pérdidas de aprendizaje, que todos los estudios internacionales dicen que no se va a dar, por supuesto, en pocos años. Se estiman entre 5 a 10 años para recuperar las pérdidas. Nosotros estamos desde el 5 de diciembre, por ejemplo, ya trabajando en el depósito con control de calidad y de cantidad, recepcionando los diferentes ítems que hacen a la conformación de los kits escolares. En la segunda quincena del mes de enero ya vamos a estar enviando los kits a diferentes departamentos del país. Siempre iniciamos por los departamentos del Chaco paraguayo y algunos departamentos del sur, como Misiones, Ñembucú, incluso Cazapaya, estaríamos enviando en esa segunda quincena. Allí también creo que es importante mencionar, pareciera algo muy sencillo, pero el 2023 va a ser el primer año que los chicos de nuestras escuelas públicas van a tener textos o cuadernillos de uso personal. Eso que normalmente los padres adquieren en las escuelas privadas o subvencionadas no es así en nuestras escuelas públicas. Si bien contamos con bibliotecas, no se disponen de la cantidad de materiales para usar uno a uno, para escribir en ellos o para llevarlos a la casa. Y realmente es clave en términos del tiempo efectivo que nos puede permitir para el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Nos lleva demasiado tiempo copiar de la pizarra al cuaderno y viceversa. También el docente, el tiempo que destina a esas actividades. Entonces creemos que esto va a ser bastante importante. Sí. En el caso del primero al sexto grado vamos a enviar, además durante el primer trimestre, cuadernillos de ciencias y salud, así que todos los estudiantes de las escuelas públicas e incluso de las privadas subvencionadas van a contar con esto, porque el kit reciben más de 1.400.000 estudiantes del país, de los 1.542.000 que tenemos. Es una de las estrategias de acompañamiento para colaborar a disminuir los gastos de bolsillo que implica para las familias el retorno a clases, que, como mencionabas, el 20 de febrero. En este año 2022, haciendo primero el balance de lo que deja, ¿se enseñó menos? ¿Se enseñó mal? ¿O en dónde estuvo ese problema, esa pérdida de aprendizaje para los chicos? Bueno, vamos a intentar otra vez. De conexión.
Interesante lo que decía, y saber un poco también, cuando hablamos de pérdida, cuánto fue, cómo afectó a los chicos, algo que se esperaba, de hecho, Claro. del tiempo de pandemia, un año de recuperación del pasado, este año se intentó volver a esa normalidad, pero todavía se está pagando, y bien decía ella, todo a nivel mundial, los chicos resintieron desde lo social hasta la parte de aprendizaje. Yo no sé si algo más podemos agregar del tema de educación acá con ustedes también. A mí compete en lo que es la democracia como sistema y régimen político. Lógicamente la educación es un elemento fundamental, ¿verdad? Para dinamizar la democracia, para generar un pensamiento crítico, para poder generar ciudadanos conscientes de sus derechos. Y esto que cuenta la viceministra, que creo que es excelente que pueda haber estado antes de nuestra intervención, me parece que es fundamental. 5 a 10 años de rezago en un país que ya de por sí está rezagado y con los peores indicadores en la región, ¿verdad? O sea, estos son realmente los verdaderos problemas que tenemos, ¿verdad? Una democracia de muy baja calidad, si hay mala Así educación, mismo, ¿verdad? así mismo. En la cuestión presupuestaria también se habló muchísimo de las dificultades que se van a esperar o que tienen que esperar los chicos, los profesores, las autoridades mismas de educación. A ver, yo siempre me quejo del factor FONACIDE, que no llega al destino final. Tenemos justamente ahora un ex intendente que está siendo condenado porque mal utilizó fondos FONACIDE, Sí. donde en su municipio, de una escuelita que se cayó encima de los chicos, que es un ejemplo de varios. Y es triste más ver de repente cómo está polarizado los colegios privados y los colegios públicos. Y se ve más esa diferencia cuando vamos al interior. Plata existe, pero la población no llega al destino, ¿verdad? Y espero que el gobierno entrante, que todavía no escuché ni un candidato hablar de esto, ¿verdad?, que dé ese énfasis a la inversión en infraestructura de calidad, porque yo creo que hay buenos recursos humanos en el Ministerio de Educación, los docentes. Yo también soy docente y uno para ser docente tiene que tener una vocación para empezar luego, ¿verdad? Y ver de repente docentes que ellos mismos sacan de su bolsillo para poner cubrir ciertos costos, como es triste, ¿verdad? Y es más triste ver de repente, como el caso de este intendente, ¿verdad? Gente que, bueno, se salió con la suya en cierta manera, ¿verdad? Hay que aumentar porque se habla mucho de los niveles de inversión por estudiante que hay que hacer. Y en Paraguay estamos por debajo de la media. Hay gente que dice, no, en realidad lo que hay que hacer es que se gaste mejor. Pero ¿te parece a vos que habría que tener más dinero en el presupuesto para educación? Yo creo primero, antes de hablar de aumentar, ver cómo canalizar y asegurar que esa plata llegue a esa escuelita del interior, así que se cae todo, pobrecito los chicos, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y que la gente que está trabajando ahí, los directivos, los profesores tengan las herramientas necesarias para poder dar su clase, ¿verdad? Porque se ve demasiado la diferencia, Diego. La brecha, digamos. La brecha. Es muy grande y ya está empezando ya su vida, digamos, con una desventaja, vamos a decir. Triste eso. En salud, doctor, veníamos hablando un poco de ese tema también, tema infancia, alimentación en la infancia. El ministerio mira esto, digamos, cómo está el estado de los chicos también en escuela, niveles de nutrición. Realmente desde prácticamente 3 años atrás se empezó con un programa apoyado por organismos internacionales en la estimulación temprana de 0 a 5 años. Eso está implementado en las unidades de salud de la familia. También se proyectó ya también en las escuelas la alimentación saludable para que los chicos coman lo que realmente, en las cantinas, por ejemplo, que coman lo que realmente le va a nutrir. Y por otro lado están las escuelas que tienen doble escolaridad, que se llamaría, que tienen una alimentación que seguramente depende mucho de la predisposición de presupuestaria y el interés también político para que sea una buena alimentación que le nutra a los chicos. Porque depende mucho de esa nutrición para que ellos aprendan también, básicamente eso, ¿verdad? Un chico con hambre es alguien que no aprende. En eso se trabaja. Yo creo que tenemos que tener un involucramiento mucho mayor y mejor en ese sentido, ¿verdad? Tenemos que hablar de ese tema también, si fue la escuela un lugar de contagio, si fue la escuela un lugar de aprendizaje, de medidas de salud también en tiempo de pandemia. Y queremos retomar de vuelta con Alcira Sosa del MEC para seguir charlando de esto, directora, de lo que estabas comentando. Y te hacía una consulta, Fernanda, que no se terminó de escuchar, disculpe. Viceministra, retomando un poquito esto, se enseñó mal
¿En dónde estuvo el error del aprendizaje? ¿En dónde hubo ese déficit de aprendizaje? ¿Y esto qué significa para el futuro? Bueno, allí hay que hacer un poco de historia. Nosotros, en términos de logros de aprendizaje como país, así como varios países de Latinoamérica, ya teníamos bajos resultados en términos de logros de aprendizaje en las pruebas, ya sean nacionales o internacionales, de las que participamos. Por supuesto, la pandemia vino a complejizar esto. Hay que entender que la realidad de nuestro país en términos de acceso a tecnología, sobre todo en los hogares, porque durante el 2020 los estudiantes estuvieron en sus hogares, por lo tanto se complejizó el acceso a la participación en la modalidad de la educación a distancia. Imagínense los chicos que iniciaban el primero o segundo grado y hacerlo en la modalidad a distancia. Toda la complejidad que eso implica tanto para los niños, para el docente que está detrás de la cámara o a través del celular de los padres en algunos casos, y en otros con materiales impresos que se fotocopiaban. Entonces todo eso implica que este año han vuelto, por ejemplo, al tercer grado estos niños que tuvieron sus primeros años de escolaridad en tal modalidad. En los otros niveles o ciclos también, por supuesto, se dan diferentes tipos de complejidades y hemos iniciado un proceso de retroalimentación que nos permite ir nivelando en base a capacidades priorizadas. Este fue el foco de este año, con evaluaciones estandarizadas que hicimos desde el Ministerio de Educación para poder identificar en qué situación están los estudiantes de cada una de nuestras escuelas y hacer un programa de acompañamiento a los docentes. Y esto se va a llevar adelante por unos años más. Creo que es importante comentarles, estamos muy contentos porque el día de ayer, en el marco de la última reunión del Consejo de Administración de los fondos del FEI, se han aprobado 25 millones de dólares para la capacitación docente continua. Lo iniciaremos en el primer semestre del siguiente año y ya queda eso para la ejecución de la próxima administración. Entonces esto también permite que no se corten estos procesos tan importantes para la escuela, para los docentes y para los estudiantes. Por otro lado, también tenemos un proyecto que va a permitir mejorar la infraestructura y equipamiento de nuestros colegios técnicos. Sería una inversión de aproximadamente 29 millones de dólares, que se va a desarrollar durante los siguientes 3 años. Entonces también estamos viendo esos procesos y esos financiamientos que permitan en la transición entre un gobierno y otro no parar con los procesos que son claves para el aprendizaje. Hay que ser conscientes, como comentaba, no sé si se escuchó o fue en el corte de la comunicación, de que estas pérdidas de aprendizaje a los países nos va a llevar años. Se estiman entre 5 a 10 años para recuperar las pérdidas de aprendizaje. Entonces es un desafío el apoyo, por ejemplo, de las familias a contraturno para poder seguir accediendo a la educación a distancia cuando no estamos en las escuelas. Es cierto, nosotros tenemos algunas escuelas con la modalidad de jornada extendida de 8 horas, pero tenemos en 300 escuelas inicialmente y es un programa muy interesante. Pero hoy día la tecnología también nos puede permitir que cuando no estamos en las escuelas podamos seguir desarrollando actividades a través del portal o de los materiales que hoy día los chicos van a recibir en el kit, como les comentaba, y que van a poder tener como de uso personal y llevar a sus hogares, y todo eso va a configurar como ciertas condiciones para ir generando mejores oportunidades de aprendizaje. Viceministra, ¿cómo estamos en cuanto a posiciones? Hablaba usted de pérdidas en el aprendizaje, eso creo que se puede evaluar de alguna manera, pero con respecto a las pruebas que se toman, con respecto a la región, ¿es cierto que realmente estamos en los últimos lugares de la educación? Bueno, sí, seguro ustedes recordarán cuando hacíamos el diagnóstico, en su momento cuando se presentó la propuesta del segundo acuerdo en el marco del Plan Nacional de Transformación Educativa, y lastimosamente si miramos cómo egresan nuestros estudiantes, sabemos que menos del 10% egresa con las mejores condiciones. ¿Qué quiere decir eso? Al año nosotros en Paraguay tenemos como un poco más de 80.000 egresados.
Y si solo el 10% egresa con los mejores niveles de aprendizaje, quiere decir que tenés un poco más de 70.000 que egresa sin esas capacidades básicas. Si proyectas esto a 10 años, claro, si las pruebas dan cuenta de que aproximadamente el 10%, porque podemos decir en lengua hay unos resultados, en matemáticas hay otros, en ciencias hay otros, pero apliquemos de que el 10%, porque algunos son más altos, entonces 70.000 estudiantes en promedio egresan con condiciones básicas. En 10 años tendrías como 700.000 egresados que, aunque culminan la secundaria, no tienen esas competencias que se requieren probablemente para seguir en la educación superior, sea universitaria o no universitaria, igualmente en todo lo que hace al acceso al campo laboral. Entonces, esos son los desafíos que tenemos en el país. Nosotros podemos evaluar la reforma de estos 30 años que con mucho esfuerzo hemos aumentado la cobertura probablemente, pero el gran desafío que tiene Paraguay y en realidad la región de Latinoamérica es la calidad educativa. Y esa calidad educativa tiene costo. Y los costos que invertimos en nuestro país, si miramos la inversión actual de los últimos años, dan cuenta de un 2.8% del Producto Interno Bruto en las ofertas desde educación inicial hasta lo que sería la culminación de la educación secundaria. En las estimaciones que hemos hecho de los costos que implicarían desde mejorar la infraestructura, formar continuamente a nuestros docentes, dotar con todos los equipamientos a las instituciones, invertir en becas, invertir en alimentación escolar, por ejemplo, entendiendo que el 41% de la matrícula hoy día que está en las escuelas corresponden a los sectores que están en situación de pobreza o pobreza extrema. Entonces, una cantidad de complejidades que hacen a la realidad socioeconómica del país que sin duda inciden en las posibilidades de aprendizaje efectivo. Y esa es la gran discusión probablemente pendiente, discutir cuánto vamos a invertir, y la estimación está en distintos escenarios, ¿verdad? Podemos hablar de duplicar o triplicar el Producto Interno Bruto de acuerdo a la situación también y a la decisión, bueno, a la situación económica del país sin duda, pero a la decisión política y social que tomemos para las próximas 2 décadas mínimamente para iniciar este proceso. Viceministra, el otro gran tema que les espera como institución el año que viene es seguir con el debate del plan de transformación educativa. Sin dudas, de hecho el debate no ha parado, fue hacia otros temas lastimosamente que no son el eje central del plan de transformación educativa, pero bueno, para generar esos espacios de discusión de todos los sectores se ha extendido hasta el 30 de abril y vamos a consolidar, el 30 de abril del siguiente año, ¿verdad? Sí. Y vamos a consolidar todo lo que recibamos para ya entregar a la siguiente administración, del siguiente gobierno, de modo a que se tomen las decisiones. Lo importante es que hoy tenemos identificadas 9 políticas, tenemos las líneas estratégicas, tenemos metas, indicadores, actividades, está proyectado hasta el 2040 e incluso trabajamos en una modalidad de generar escenarios posibles de inversión. Un escenario en una línea de una inversión probablemente lenta, pero posible a las realidades del momento, y también un escenario intermedio o un escenario ideal. A partir de eso podríamos ir tomando decisiones e iniciar las intervenciones propias para poder generar estas oportunidades que se requieren. Les doy un número. Sí. Resolver el problema de infraestructura por el cual todos los años somos tapa, y seguro ahora ya en todos los medios también ya se dice, ¿verdad? ¿Por qué no se aprovechan las vacaciones para resolver el problema de infraestructura de las escuelas, la famosa deuda histórica? Solo eso es 410 millones de dólares. Para resolver, refaccionar así como están. No estoy hablando de construir laboratorios, comedores, es arreglar las más de 8.000 escuelas que tenemos en el sector oficial, así como hoy día se encuentran. Y si queremos invertir en que todas tengan comedores, laboratorios, talleres, estamos hablando un poco más de 1.000 millones de dólares. Y estamos hablando de una estrategia, ¿verdad? Luego hay
muchas más que tienen que ver con otras intervenciones propiamente que se requieren para mejorar la calidad de la educación. Ese es el tamaño del desafío. Enorme realmente. Gracias, viceministra, que tenga un buen cierre de año y seguimos charlando porque ya pronto vamos a estar de vuelta pensando y hablando en lo que se viene. Así que muchas gracias por el tiempo y que pase una buena fiesta. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí está Alcira Sosa, viceministra, charlando un poquitito con nosotros del tema educativo y con números que asustan, así que tenemos que rápidamente buscar algún dato positivo en la economía, en la política, en la salud. Por favor. ¿Qué nos deja de bueno el 2022? Porque con este ya nos asustamos. 5 a 10 años de rezago, 700.000 alumnos que por lo menos van a salir sin poder ingresar al campo laboral, Terrible, a la ¿no? universidad. ¿Qué dejó de bueno el año para ustedes? ¿Quién empieza, estimados? Adelante, charlamos entre todos. Bueno, a ver, empecemos entonces. A ver, vamos a poco a hablar lo que fue este año que termina ahora, terminan unos días ya. Lo negativo creo que fue el cisne negro, que fue la invasión de Rusia a Ucrania, que este año iba a ser el año de la recuperación. BCP decía hace 12 meses exactamente que este año iba a ser el año de recuperación, hablaban 4% de crecimiento. Vino en marzo la invasión de Vladimir Putin a Ucrania, bueno, y se disparó el petróleo, 120, 130, hizo el combustible suba, lógicamente, ¿verdad? Subió todo Eso lo que nos subió en disparó pandemia. la subida a todo, ¿verdad? Y yo le decía acá al amigo Diego antes de entrar a la cámara que cuando hay una subida así como ha sido este año histórica, ¿verdad? Dividamos a las personas en 3 categorías. El colaborador dependiente de un salario, ¿verdad? El independiente que ofrece servicio y el comerciante / empresario, ¿verdad? El empresario empresaria puede taclear esa inflación como subiendo sus precios de sus productos y servicios, Claro. ¿verdad? Perfecto. El que es independiente, da un servicio, un contador, un abogado, un consultor, puede subir su servicio que presta, correcto. Ahora el problema está, el estancamiento está donde el que es colaborador dependiente, que no es que se va a ir a tocar a recursos humanos, que está el licenciado, licenciada, acá está el IPC, subió 8%, podemos hacer un reajuste de salario, no funciona así. Es más, las empresas lo que hacen es, van sacando a gente lastimosamente. Entonces, esa gran parte de la población que está golpeada cuando se da este tipo de fenómenos, que para mí te resumo, el combustible fue el causante de todo esto, nada más y nada menos. Realmente Vladimir Putin fue el que creó esta oleada a nivel global, porque en todos los países del mundo se dio la escalada. Y estamos en una economía de libre mercado y no podemos como gobierno decir, no, vos tenés que vender a tanto, eso no existe, no tenemos gobierno chavista, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, bueno, se dio lo que se dio, ¿verdad? Ahora sí, me pongo a criticar, siempre critico de manera objetiva, que si más bien, si bien tenemos un gobierno, o sea, un mecanismo de mercado libre, el petróleo está por debajo de $80 hace meses, Ahora. pero los costos de los combustibles finales igual siguen estando un poco por arriba de lo que era antes de la crisis de Ucrania, ¿verdad? Con Rusia. Y bueno, y siempre digo también que hace falta un organismo supervisor de lo que es el rubro combustibles. Supervisor, no controlador ni fijador de precios, supervisor. ¿En qué sentido? El tema de tancaje, Fernanda y Diego, el tema del costo de adquisición. ¿Petropar puede hacer eso? Pasa que la carta orgánica, que es viejísima, está súper desfasado, no dice nada de eso. Es más, ningún ente público en Paraguay, ministerio, secretaría, Petropar, por ejemplo, tiene una carta orgánica modernizada a los tiempos actuales. Y tampoco es un tema que ningún candidato presidencial ni el Congreso habla. Reformar esas cartas orgánicas para poder tener justamente una mayor eficiencia, ¿verdad? Claro. Entonces, cerramos el año con ese golpe que tuvimos. El BCP habla de un crecimiento el año que viene del 4.5 y me estoy remitiendo al estudio EVE, encuesta de variables económicas del BCP. Estuve mirando antes de venir al programa, habla un 4.5 crecimiento del PIB, habla una inflación del 5 que va a bajar el 8.1 a 5 y una tasa de política monetaria que va a también bajar un poquito, hoy está por encima del 8, ¿verdad? Que encareció el crédito, por cierto, ¿verdad? Y para terminar nomás ya para rondear y ceder acá a los compañeros también la palabra, el año que viene tenemos año electoral. Y eso quiere decir que en unos meses más todo el sector estatal, que es el comprador número 1 de bienes y servicios, va a parar. Va a parar en llamados, va a parar, o va a disminuir realmente, va a parar en llamados, en prestaciones y en pagos. Así que gran parte de la economía va a estar un poco golpeada por el efecto de cante que no va a existir hasta que asuman las nuevas autoridades y ellos indiquen o nombren a sus nuevos, a nuevas jefaturas, ¿verdad?
ahí de vuelta empieza a mover la rueda ya por finales del trimestre del año que viene, ¿verdad? Así que va a ser un año un poco, yo creo, complicado, pero siempre me gusta ser conservador, ¿verdad? Ni muy para arriba ni muy para abajo, sino que yo creo que siempre Paraguay se caracterizó por tener esa alma estoica por todo lo que hemos pasado en la pandemia, por ejemplo. Claro. Y bueno, eso como resumen, Fernando. Doctor. Y bueno, ya creo que hablamos la vez pasada. Nosotros creo que se ha mejorado desde el momento que bajó los indicadores de muertes por el COVID, que fue nuestra gran lucha del año anterior. Lastimosamente, como habíamos comentado la vez pasada, se dejó de vacunar la gente. Venimos otra vez con una gran cantidad de contagios por la pérdida de protocolos sanitarios, la falta de vacunación. Incluso en otras enfermedades emergentes, otra vez que ya teníamos dominado porque teníamos la vacuna, la gente dejó de vacunarse, la gente dejó de hacer sus controles de enfermedades crónicas que estuvimos hablando, diabetes, hipertensión. Entonces se vio un aumento otra vez, lo cual se ve reflejado en un sistema de salud que disminuyó la brecha de infraestructura, como habíamos comentado, porque justamente pues se invirtió en dar a los hospitales más y mejor infraestructura y tener más terapias, por lo menos para ahora los polivalentes, no tanto los respiratorios. Y también se invirtió en mayor cantidad de personal para la parte de salud pública. ¿Y se va a sostener el año que viene todo esto? Y ojalá que eso se sostenga justamente, como estaban diciendo, nosotros tenemos seguramente, se había hablado lo que manejo ahí en el Ministerio de Salud, que se contrató lo de contingencia por una cuestión de solucionar esos problemas de vacunación, tema COVID, tema respiratorio. Ahora yo no sé ese presupuesto realmente si después se va a sostener para seguir pagándole a esa gente, ¿verdad? De hecho termina todo ahora los contratos de ellos, ¿verdad? Seguramente, y que si se pone una predisposición política se va a seguir contando con esa gente porque hace falta realmente. Camilo, vos como ves, hablamos de año electoral, en realidad creo que casi todos los años son electorales, en realidad alguna elección. Un ciclo largo electoral. Pero, ¿qué expectativa hay para el año que viene? Bueno, este fue un año especial en el sentido de que hemos tenido internas partidarias. Ya desde 1989 entramos en ese proceso eleccionario y afortunadamente se dan las elecciones y las elecciones permiten canalizar la competencia electoral. Hoy tenemos ya un escenario a abril del 2023 más claro. La ciudadanía tiene ya las chapas, las candidaturas, y todo fruto de un proceso interno en los partidos políticos. Esto yo creo que es bueno destacar. Nosotros ya lo tenemos incorporado hace tanto tiempo que entonces parece que no es tan importante. Pero si uno hace una lectura comparada a nivel regional, estos procesos de internas partidarias, tal como las tenemos en el Paraguay, que sirven realmente como filtros previos para las elecciones generales, es un ejercicio democrático que en Paraguay lo hacemos y lo venimos haciendo de manera ininterrumpida. Por supuesto siempre hay denuncias, por supuesto siempre hay aspectos que deben ser mejorados, controlados, criticados, pero se hacen las elecciones y la ciudadanía tiene de frente a las elecciones generales, digamos, mayor claridad en cuanto a lo que le espera y cuáles son los candidatos que quedan, ¿verdad? Me quedo con lo que decía la viceministra respecto a los desafíos en educación. Y ahí yo quisiera señalar algo al respecto. Fíjense lo grave y urgente que son las demandas que se plantean desde educación. O sea, no estamos hablando ahí de un debate aéreo, superficial. Estamos hablando de demandas sentidas, básicas. Y sin embargo, pareciera que nuestra clase política, nuestros actores políticos, plantean un debate totalmente irreal respecto a las necesidades sentidas que tenemos. ¿En qué, por ejemplo? Se plantea el debate en torno a la transformación educativa, ¿verdad?, que se lleva a un plano ideológico, izquierda-derecha, instalando fantasmas, mitos en la gente, en la ciudadanía, cuando en realidad vos tenés una viceministra que te dice exactamente cuáles son las tragedias que hoy tenemos como educación y qué es lo que se tiene que mejorar. Sin embargo, me parece miserable esa distracción que es adrede de parte de nuestra clase, de sectores de nuestra clase política, para distraer la atención ciudadana respecto a estos temas que son centrales, ¿verdad?,
en el debate democrático y llevarlo a un plano de la confusión, de la mentira, de la desinformación, claramente en un contexto electoral. Por lo tanto, me parece miserable, me parece egoísta. ¿Crees que puede abrir a pasar eso? Y nos lleva sobre todo, Diego, a un camino sin retorno, ¿verdad? Cuando te está diciendo la viceministra que tenemos entre 5 a 10 años de rezago en nuestra educación, nuestra clase política nos está llevando a un túnel sin retorno, ¿verdad? En lugar de buscar o de plantear mínimamente estrategias, soluciones, posibles planes o alternativas de salida, ¿verdad? Es decir, esto podría traer más rezago. Pero podrían sumarse 5, otros 10 Pero por años. supuesto, porque se dejan de tomar decisiones, ¿verdad? Y se tira la pelota para adelante en lugar de poder sentar decisiones y tomar sobre todo decisiones en cuanto a políticas públicas, que es lo que necesitamos. Con respecto a ese tema también, se puede pensar que pasa en salud, en términos económicos, también creo que es interesante el debate de si realmente, por ejemplo, entre lo que es el servicio privado de salud y el público, hay diferencias enormes. Totalmente. Educación, ni qué decir. Y eso realmente es triste por los chicos que se forman en las escuelas públicas porque no están en este momento, muchos de ellos lamentablemente, en condiciones de igualdad para salir a lo que es una vida lastimosamente encarada de dura competencia. Podría ser más solidario todo, pero es competitivo. Totalmente. Quiero mencionar dos cosas. Primero, el tema educativo, que decíamos que la brecha es muy grande entre lo que es el sector privado, hoy en día un colegio privado con un colegio público, más te voy a decir el interior, donde el chico de clase media, alta, al terminar el colegio, las diferencias que tiene entre el chico que estuvo en un colegio con muchas necesidades es abismal. O sea, ya está empezando su vida profesional, donde va a autosustentarse ya económicamente, ya con un desnivel grande, primero. Y segundo, el tema de salud, que es muy importante para todo gobierno, todo país, lo que es la calidad de vida. Me pone mal cuando veo políticos que se van, toman un avión y se van a Ciro Libanés o cualquier otro hospital de la región, ¿verdad? Donde gastan un dineral, ¿verdad? Y digo, ¿por qué no podemos tener los mismos acá en Paraguay? Porque dinero existe, pero se administra tan mal, primero. Y dos, al que administra mal no se le castiga, porque no tenemos. Tenemos qué cantidad de sentencias hoy en día de políticos que han tenido cargos importantes y luego han utilizado, no se dice robar, se usa un término jurídico que es... ¿Malversación? ¿Cómo? ¿Malversación? No, eso es otro más también que es mucho más tipo elegante, pero al final es... Es robo. Es robar. Y es triste ver el sistema de salud bastante decadente, doctores, doctores, le conozco a varios, tengo amigos que están en el sector, que aman la profesión, ¿verdad? Pero ¿qué podés hacer si no tenés las herramientas, la infraestructura, también los fármacos para poder tratar a un paciente de manera efectiva, ¿verdad? Y después también está el IPS, una superestructura que tiene, pero también tiene mala administración, ¿verdad? No quiero entrar en detalle, pero uno ve en redes sociales todos los días gente que se queja que no hay medicamentos, gente que... Haremos. Ahora estamos con los préstamos que está sacando IPS, ¿verdad? Que se ve que hay una administración bastante complicada, ¿verdad? Para pagar salario de vuelta, ¿verdad? Así que, de vuelta, falta mejorar la administración pública en términos financieros y que se controle mejor, y a los que malversan, ¿verdad? Lesión de confianza es la figura que usan. Es muy elegante para lo que es. Doctor, lo que hacen, ¿verdad? Pero bueno, eso. en ese sentido también de lo que mencionas. Y realmente nosotros, ¿verdad? Con nuestra generación, ya que tenemos más de 20 años de haber terminado la facultad y haber visto, estando la mayoría 20 años ya en el Ministerio de Salud, el tema de salud pública no tiene que ser tomado como salud pública nomás, sino como salud en general, incluyendo lo privado, porque también lo privado se volvió muy mercantil en el tema salud. Entonces hay que hacer un replanteamiento general de lo que es la salud en el país, involucrándole inclusive a IPS. Y hay muchos sistemas que se pueden copiar del extranjero y tratar de que, como también en salud, replantear, inclusive desde la formación de los médicos, desde los valores de los médicos, inclusive el pago que se está viendo, tratando ahora de hacerlo justo, ¿verdad? De hacerlo como debe hacerse, hacerle al médico que tenga ese escalafonamiento, ¿verdad?
Tema de infraestructura también, que se está mejorando un poco, pero falta mucho. Y también en el tema de insumos también, que es un tema pendiente también que se vio, ¿verdad? Entonces, el tema de salud pública también es un replanteamiento de cero, ¿verdad? Incluyendo la salud privada y sentarse a hacer una gran mesa de diálogo entre todos y plantear una salud diferente, ¿verdad? La pandemia también nos mostró, ¿verdad? La importancia. Y realmente en la pandemia el que se hizo cargo de todo fue salud pública. Pero que también fue blanco de críticas. Claro, y de sí, corrupción, claro, y de denuncias. claro, fue realmente blanco de críticas, pero nunca se preparó ni la salud privada para un embate como fue esta pandemia. Tenemos que hacer una pausa. Nosotros le agradecemos muchísimo que estén con nosotros porque tenemos tiempo de hablar y escucharles también y prepararnos un poco para lo que se viene. Sí. Fue el preolímpico, fue el gran evento del año, así para el lado positivo, digamos, los Juegos del Sur, perdón. Sí, sí. Fue eso la marca que nos dolió un poquito de alegría, un poco de... Sin duda. Lo que nos salvó a lo mejor el año o no. Sin duda. Y sobre todo nos mostró que hay temas que pueden todavía unirnos como sociedad, como ciudadanía. Y eso en democracia es muy importante, ¿verdad? Entender de que una sociedad puede mirar de manera colectiva ciertos objetivos, ¿verdad? Fuera de colores. En un contexto de fragmentación, de individualismos, de egoísmos, ¿verdad? En los Juegos del Sur nos mostraron un poco eso, ¿verdad? Todos detrás de una misma meta como sociedad. Sí, y el gobierno fue prudente también que no posicionó exageradamente, digamos, como una gestión de un gobierno. O sea, fue como que la ciudadanía se apropió un poco de los juegos. Pero ojo señores, estuvo a punto el gobierno de cancelar o eso. Sí. Gran error, pero trajo oxígeno al sector gastronómico, al sector hotelero, a toda la estructura, todo lo que mueve. Y también a posicionar también Paraguay como marca, ¿verdad? Cosa que hacía falta tal vez. Y a los protagonistas, ¿verdad? Porque tenemos gente tan capaz, pero no tienen apoyo económico. Había un chico que tuvo que vender, no sé quién, los semáforos para irse a pelear en Europa, creo. Sí. Y creo que el ministro de... Le petó al ministro de Salud. Le dio un knockout en Twitter. Pero tenemos tanta gente capaz en Paraguay, pero no hay ese apoyo lastimosamente. Cuesta dinero ser deportista. No es barato. Y tenés que dedicarle tiempo y tenés que trabajar también, estudiar. O sea, no. Para la vuelta de la pausa, yo les dejo ahí una pregunta que después a la vuelta contestamos. ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué le espera a la juventud en la parte, no sé, del trabajo, del bolsillo, con la inflación, la política, en la salud? A ver qué año tenemos entonces para los más jóvenes. Sí. Con esa pregunta también le recordamos a la gente que tenemos nuestra línea habilitada de información para volver a nuestros invitados también. Le agradecemos mucho a la gente que nos acompaña hoy en piso. Está Canova, que es economista. Está también el doctor Robert Núñez, del Ministerio de Salud. Y está Camilo Filártiga, que es politólogo, para charlar un poquitito de lo que deja este año. También un poco lo que se viene este año. Ya Fernanda hacía una pregunta con respecto a la juventud. Sí. El futuro del futuro, digamos. Porque muchos incluso eran el presente, decíamos, en estas elecciones. Sí. En la cuestión en sí política. Vamos a empezar de por ahí. Permiso. Sí. Creo que los jóvenes deberían ser están llamados a ser los grandes protagonistas de la cita electoral de abril del año que viene, ¿verdad? Veo ya como un fenómeno positivo, quizás incipiente, pero muy positivo, el involucramiento de jóvenes en los puestos electivos, en los cargos de representación. Hay fenómenos muy interesantes que se están dando en el interior del país con respecto a la participación política de los jóvenes. Quiero mencionar específicamente el caso de Encarnación, con algunas autoridades electas ya en las elecciones municipales anteriores, y de vuelta en estas internas se nota que ahí hay un movimiento independiente y de jóvenes que hay que mirar con atención. Muchas veces nuestra mirada está muy centrada en la Asunción, un criterio muy urbano, capitalino, pero están pasando cosas en el interior. Coronel Oviedo también es una zona de mucha participación política de jóvenes de distintos signos partidarios, ¿verdad? Alto Paraná también están pasando cosas ahí. Entonces ahí hay un fenómeno que hay que seguir estudiando, ¿verdad? El padrón electoral registra un número importante de nuevos electores para el año que viene y varios de ellos son, por supuesto, jóvenes y son de alguna manera el sector al cual siempre se le achaca el hecho de no ir a participar y no ir a votar. O sea que ahí hay una responsabilidad histórica de nuestra juventud en el 2023
de poder realmente movilizarse y asistir a votar. Ojalá que lo hagan, ¿verdad? ¿Y por Pueden qué? cambiar cualquier elección ellos. Claro. Tienen la fuerza en cantidad, ¿verdad? Por supuesto que sí. Eso creo que es interesante también decir que no es que ya están dadas las circunstancias como algo inmodificable. O sea, si la gente toma decisiones, se puede desprender, por ejemplo, de algunos candidatos, de algunas personas que le han hecho mucho daño de diversos partidos a la política y, por supuesto, luego al país en general. Por supuesto. Y creo que eso, que hay, digamos, hay condiciones para que eso se pueda dar en abril, ¿verdad? Digo, esa alta participación de los Más que en jóvenes. estas internas. Sí, porque de hecho las internas siempre son un ámbito eleccionario distinto a las generales, ¿verdad? Se juegan otras cosas, otros intereses y el público generalmente es un público mucho más identificado con los partidos, sobre todo con los dos partidos tradicionales, ¿verdad? Y hay un grueso de juventud independiente que no está vinculada a los dos partidos tradicionales que debería movilizarse en abril, ¿verdad? En economía, no sé si también quieren opinar Un tema acerca aquí de ahora esto. también de un poco de política, antes de entrar a la parte de, Sí. de finanzas y economía, es que esto que se está dando, el tema de las listas ya abiertas, ¿verdad? Para el Congreso, que es histórico, que inició hace 20 años, recién ahora se está materializando, porque fue Faúl que inició esto. Después, bueno, tenemos ya eso. Así que lo que van a estar ahora purgando por los puestos, digamos, del Congreso son gente que ya primero ya entró por un proceso, ¿verdad? Excepto una lista que ya entró de vuelta con un sistema de lista sábana de vuelta, pero no quiero entrar en polémica ni nada. Y una cosa que quería mencionar es lo siguiente, que los partidos, más que nada los tradicionales, deberían también ser los primeros en ir sacando gente impresentable de su grupo, ¿verdad? Porque hay, no quiero dar nombre, ¿verdad? Ni nada, pero hay gente que está hoy en día presentándose y tiene un prontuario impresionante. Y yo digo, bueno, pucha, ¿por qué le permiten estar ahí? Digo? O sea, no te das cuenta que estás dañando la reputación de tu partido y parece que no importa eso. Pero bueno, eso más quería decir, que debería, yo creo, las cabezas de los partidos ir ya diciéndole amablemente, mira, gracias por tu servicio, darle también un diploma o algo así, gracias. Pero al final te dicen cada Y no, uno libre y yo de digo, presentarse y que la gente lo y elija. sí, bueno, No hay una responsabilidad ahí compartida. Podemos opinar todos, ¿verdad? Un comentario a lo que dice Stan nomás. Yo creo que hay que quizás entender ahí la lógica con la cual actúan los partidos políticos, ¿verdad? Es cierto que todos quisiéramos tener, muchas veces todos tenemos esa mirada más idealista o moral, seguro, sobre el funcionamiento de la política, pero ahí realmente es una disputa de intereses. O sea, mientras los partidos que presentan esa lista de impresentables sigan teniendo 1 millón de votos, 700.000 votos, ¿cuál es el incentivo para cambiar? Si es lo que le da el acceso al poder, que es lo que todo político y partido busca, ¿verdad? Entonces, esa depuración a la que apunta Stan, que es interesante, se va a dar solamente a partir del involucramiento ciudadano y del voto de la ciudadanía. Que sea la ciudadanía en las elecciones la que realmente castigue esas malas prácticas. No hay otra manera que los partidos se puedan autocorregir de manera independiente. Claro. digamos, ¿verdad? Cada uno es libre de candidatarse. Exacto. Cualquier ciudadano paraguayo puede candidatarse. Ese es el problema. Realmente de a poco hay que ir cambiando desde dentro, inclusive cada uno tiene que ir forzando a que salgan las mejores personas, ¿verdad? ¿Y cómo se hace ese cambio desde adentro? Y ahora mismo, en la participación que tuve en la interna, es muy complicado porque realmente vimos demasiada circulación de dinero, por lo menos. Hubo mucha circulación de dinero. Mucha circulación de Decide dinero. todavía eso, digamos. Y eso no es de un signo político nomás. Claro. Eso hay que generalizar, ¿verdad? Entonces, sí, mientras la gente no tenga ese interés de cambiar de verdad y mientras no sea leal y agradecida, que yo creo que son términos básicos, hablando con la gente, eso va a ser difícil. Porque circuló mucho dinero en todos los signos políticos que hubo esta elección interna. En las elecciones siguientes, ¿creen también que eso Va a se ser puede peor, repetir? va a ser mucho peor, mucho peor. Mucho peor porque si bien el desbloqueo, a mi criterio, trae algunos efectos positivos, desde mi opinión, los efectos adversos de la implementación del desbloqueo
son mayores que los efectos positivos. Y uno de los efectos adversos que trae es esa competencia feroz intrapartidaria, ¿verdad? Que obliga a los candidatos a hacer campañas individuales. Y decide realmente esa plata, o sea, es prebendario el voto. Porque es grave, si esto, digo en el sentido, si no es decepcionante de nuestra democracia, si realmente porque uno entiende que hay un quiero voto. preguntarle a los que entienden, ¿verdad? Si los jóvenes realmente tienen un ideal, si creen en alguien realmente, porque ahí yo creo que van a seguir. Yo quiero decir lo siguiente, así como hay profesionales buenos, hay malos, hay también electores que son buenos y malos, hay gente que capaz por un X valor van a... Se mueven por eso. Hay otros que capaz, ¿no? Tenemos videos de varios políticos vendiendo, Sí. comprando. Bueno, no quiero entrar en polémica, pero ojalá que esa nueva masa electoral que entre no sea una que sea comprable, o sea, que sea un poco más consciente. Mira, 11.000, 200.000, mira. Claro. A ver, porque tenemos poco tiempo, finalmente. ¿Qué año nos espera, ustedes creen? ¿Qué año nos espera? Sí, ya puede ser personal la reflexión en las áreas de ustedes. Da la sensación que en algún sentido va a ser muy duro, en términos económicos no son buenas las proyecciones, vamos a tener elecciones que suele parar un poquito todo, Sí. pero a lo mejor deberíamos ver como un año esperanzador también, o no, por el tema que vamos a ir a las urnas, que hay posibilidades de no sé, de elegir un poco mejor quizás. Sí, sí, ahí hay un desafío grande como país, digamos. ¿Verdad? La democracia paraguaya en el 2023 se juega la continuidad o la alternancia, eso es muy claro, ¿verdad? Y hay una disputa de un proyecto de país que cada elector va a considerar y va eventualmente a votar según obre su conciencia y lo que le parezca, ¿verdad? Pero es un año enormemente importante para el Paraguay en el sentido eleccionario y para la democracia, ¿verdad? Por lo tanto, desde ese punto de vista uno puede tener una mirada quizás esperanzadora, no hay que perder la esperanza, si perdemos la esperanza, ¿qué nos queda? ¿Verdad? Yo creo que tendríamos que esperar que el año que viene realmente podamos tener un buen proceso electoral, un proceso electoral en lo que se pueda transparente, con reglas de juego claras, y que pueda haber un candidato electo que sea realmente, que tenga la legitimidad suficiente para iniciar un mandato de gobierno con la fuerza que requiere, porque el que sea electo, sea quien sea, va a requerir tener, por sobre todo, legitimidad, porque va a tener que convocar a todos los actores políticos para discutir estos temas que estamos hablando. O sea, lo que dice Stan, lo que dice el doctor, son grandes temas de políticas públicas que un solo gobierno o un solo signo político no lo va a poder llevar adelante. Correcto. El candidato que sea electo necesariamente va a tener que convocar a un pacto nacional por la educación, por la salud, ¿verdad? Por la economía y los grandes desafíos que representa la renegociación de Itaipú y otros enormes desafíos que tiene la agenda política, ¿verdad? Que uno de esos es justamente el tema de Itaipú. El tema de Itaipú, la seguridad, la implicancia del crimen organizado, en fin, son frentes igual de importantes, igual de urgentes todos ellos, y son todos frentes, como les digo, que exige a la política un consenso nacional en torno a cómo enfrentar esos grandes y serios problemas. La educación, que fue lo que vimos al comienzo, sin duda, ¿verdad? Doctor, ¿qué les espera? No solamente a la población a partir de ahora, porque ya veníamos hablando ahora, sino también a los médicos, a ese sector. Y justamente quiero tocar, hay mucho para tocar realmente, pero hay un tema que a mí me preocupa mucho en esta época, el tema de la salud mental. Eso, tanto en el tema de los profesionales médicos como en las personas normales que están en otro ámbito y que se está viendo mucho ahora, y ojalá que se tome en cuenta y que la ciudadanía busque los mecanismos para también tener una mejor salud mental, porque eso implica una cuestión socioeconómica inclusive, claro, a través de eso, su implicancia, ¿verdad? Y en ese sentido, los jóvenes que estamos viendo ahora, que estaban preguntando, yo estoy muy preocupado porque ya es un presente en nuestro futuro, y la salud mental, ¿cómo está en ellos? Es algo que debería de encararse ya como algo más macro y ir viendo qué se puede hacer, porque
Ahí está incluido el consumo de drogas, ahí ya se incluye el tema de suicidio, el tema de agresión, el tema de todo lo que es la parte de lo que ocurre, los asesinatos, feminicidios, todo pasa por el tema de salud mental. Seguridad misma también. La seguridad misma. Entonces es un tema amplio que debería la gente también un poco más interesarse. Y el bolsillo están. ¿Qué A ver, hacemos? el bolsillo, bueno. Ojalá no se dé de vuelta una escalonada lo que es el conflicto con Rusia y Ucrania, que nos escale de vuelta, porque ya es miembro, creo, ya de la OTAN. Ucrania creo que ya está firmando para ser miembro de la OTAN. Y no sé si eso pasa, bueno, que no pase mayores, ¿verdad? Si eso pasa, ¿por qué digo esto? El petróleo de vuelta vamos a subir a 150, 100, algo así. De vuelta va a pasar, hace un déjà vu lo que fue este año, ¿verdad? Y no tenemos un sector, digamos, supervisor acá en Paraguay, y eso va a subir como... y es triste, ¿verdad? Un país que tiene una hidroeléctrica que tiene, y bueno, no, tenemos que hacer una especie de Noruega acá en Paraguay, ¿verdad? Pero no es así. La inflación va a ser un... Y si lastimosamente dependemos del combustible, no tenemos ente de supervisor, ¿verdad? Y sube el combustible, sube absolutamente todo, porque toda la logística que se mueve dentro internamente en Paraguay está a través del diésel, se mueve diésel. Y bueno, va a pasar lo que pasó este año. ¿Y laboralmente qué le espera a la ciudadanía? Decías vos mismo, hubo mucha cantidad de personas que quedaron sin trabajo. Yo he visto, o sea, he vivido con clientes esa crisis que vino con la pandemia, ir a bancos, ver el financiamiento, ver créditos nuevos. Los bancos no podían tampoco hacer mucho, más que BCP sacó varias resoluciones que como que hizo un salvataje en cierta manera a varias empresas, ¿verdad? Vino el FOGAPI también que ayudó muchísimo, ¿verdad? Pero si se da vuelta a esto, Paraguay ya se endeudó muchísimo con bonos internacionalmente, ¿verdad? No sé si va a poder de vuelta hacerlo con lo que hizo ya el año pasado, antepasado. Veremos cómo se puede financiar un FOGAPI de vuelta, con la que ya está financiándose, ¿verdad? Y el tema laboral, quiero decir laboral y también el sector empresarial, porque son dos cosas importantes, ¿verdad? Porque una cosa es tener trabajo, buscar trabajo, otra cosa es generar trabajo, que es muy importante también, ¿verdad? Ser capaz yo de crear una empresa, una pyme, por ejemplo, y dar trabajo, ¿verdad? Y que sea en esas condiciones, ¿verdad? Va a ser un año complicado, pues año electoral, lastimosamente todo va a estar enfocado a esos meses de elección, y luego cuando van a asumir las nuevas autoridades, y va a estar parado gran parte del Estado en términos de vuelta de pagos, de llamados y de licitaciones en sí, ¿verdad? Así que va a ser un año complicado. ¿Pero para vos es esperanzador o no tanto? A ver, si no se da esta crisis de escalarse lo de Rusia y Ucrania, que va a crear un caos de vuelta, ¿verdad? Yo creo que vamos a estar ciertamente bien, ¿verdad? Hoy también estoy viendo que el agro está con una perspectiva positiva, está subiendo el valor de la oleaginosa, ¿verdad? Espero que no se dé lo que se dio a comienzos de año, las quemazones en varias zonas del campo, ¿verdad? Y bueno, yo quiero creer que va a ser un año bueno, no tan malo como este, porque fue un año realmente muy, muy golpeado. Y bueno, yo estoy pendiente siempre de lo que pasa afuera, porque va a afectar a Paraguay, como afectó lo de una persona que es Vladimir Putin, fue que creó básicamente todo este calafón de inflación que tuvimos este año, porque si no era así, íbamos a estar con un crecimiento, mira, mejor, hasta más por el 5, no sé. No endeudarse o endeudarse. Rápidamente. A ver, la deuda no es mala. No, La deuda no es mala, ojo. No, pero no es malo si no estás anclado a lo que es realmente tu realidad de ingresos, ¿verdad? Por eso yo siempre digo cuando viene así cliente y quejándose, me van a comer rechazó mi carpeta. Y espera, vamos a ver por qué. Te está haciendo un favor a vos de no darte el crédito porque no se puede pagar. Porque si no puedes pagar, viene la mora, viene el interés bonitorio, viene la demanda, viene el embargo. Así que, y ¿saben qué? También para cerrar ese punto importante, falta mucha educación financiera a nivel persona como también a nivel empresa, ¿verdad? Y lo veo mucho yo eso en lo que es el día a día en la oficina y también en mis clases en la universidad, ¿verdad? Falta mucho eso para saber justamente manejar el dinero. Y yo diría, Diego, Fernanda, no es malo endeudarse, pero sí hay que ser consciente de la responsabilidad de tomar un crédito y también saber calcular de qué manera realmente vas a poder generar ese pago de esa deuda, porque si no pagas... Dejamos eso pendiente para otra charla. Gracias a los tres por estar. Muchísimas gracias, doctor Camilo. Gracias por acompañarnos. Que tengan un excelente año y vamos a seguir charlando, ¿verdad? Ya el año que viene de los temas de cada uno y seguramente de generalidades también. Así que muy amable por estar con nosotros esta noche. Gracias a ustedes. Prosperidad y éxitos. Muchas gracias. Igualmente, muchas